Y estamos en vivo. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, porque hoy día podríamos decirle entrevistas de día sábado ya estamos de a poco llegando a eso, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. En nuestras queridas entrevistas de día sábado, hoy tenemos a nuestro profe, a nuestro muy querido profe del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y también es investigador asociado del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas. Lo dije bien. El Muy bien. CEASA. CEASA es más fácil. Se hace más corto. Sí, así que Pepe, muchas gracias por estar con nosotras hoy día. Sí. Te echamos de menos. Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, pues, así es. De la última vez. Así es. Y bueno, queríamos hacerte obviamente varias preguntas, aprovechar de este momento de entrevistarte. Y bueno, queremos saber, nosotros sabemos un poco, si nos puedes contar como tu background, cuál fue tu camino en la ciencia y por qué en particular elegiste la meteorología. Ya, buena pregunta. Bueno, en primer lugar, yo nunca quise estudiar ciencia, ¿no? Yo en realidad entré a ingeniería. Hice la escuela de ingeniería porque sentía vocación, como dicen algunos, de ingeniero. Me gustaba maestrear de repente, meterme en una radio que estaba mala, a ver si la podía arreglar, qué sé yo. Entonces, entré a ingeniería, pero dentro de ingeniería esas cosas de la vida que de repente, bueno, te llaman la atención, como que te aparecen delante tuyo. Se ofreció un curso de meteorología que lo daba un profesor francés que era experto en la influencia de la atmósfera en la propagación de ondas de radio. Y como yo ya estaba en mi primer año de ingeniería eléctrica, entonces ahí enganché facilito, porque dije, ya, qué entretenido, esto tiene que ver con lo que yo estoy estudiando y parece interesante. Y ahí ese fue mi error. De ahí así fue. Mira qué entretenido y claro, pues o sea, hay todo un tema ahí con la atmósfera y las ondas sonoras, pues. Bueno, eran ondas de radio. Ondas de radio. Ondas de radio. Pero las sonoras también tienen que ver. ¿Y tú al final hiciste tu tesis o algo así en eso? Exactamente. Hice mi tesis de ingeniería en una transmisión. En ese tiempo había un canal de televisión en la Escuela de Ingeniería, que era el canal 9, el primer canal, bueno, no sé si era 9, sí, creo que sí. ¿Ya? Y cuando la transmisión duraba poco tiempo de la televisión y cuando se acababa tipo 8 de la noche, se conectaba la antena hacia Valparaíso. Ahí entra al canal de la UCB, ¿o no? No, teníamos un receptor puesto en la laguna de Peñuela y ahí se recibía la señal, pero como no era una señal de invisibilidad que se llama, no hay línea directa, entonces la señal pasa por unos cerros, se difracta y la atmósfera le hace un montón de cosas que son las que estudiamos. Es decir, la señal allá es muy variable y depende mucho de las condiciones de la atmósfera. ¡Ay, qué interesante! Mira. Esa fue la tesis de ingeniería. ¡Ay, qué choro! ¡Qué lindo! Pero entonces podríamos decir que ahí empezó, porque después tú te fuiste a Estados Unidos, pero después cuando volviste ya empezó directamente el grupo de meteorología en la Chile. No. A ver, el grupo de meteorología en la Chile empezó el mismo año que yo tomé este curso, estaba en tercero de ingeniería, y ahí como se quería finalmente armar un grupo de meteorología, a los que hicimos el curso y llegamos hasta el final, ¿no? Nos ofrecieron una ayudantía de investigación en el Departamento de Geofísica. Bueno, en ese tiempo se llamaba Instituto de Geofísica y Sismología, algo así. Y bueno, y ahí partió el núcleo de meteorología, pues el año 61. Mira. Ahora, yo no me fui después a estudiar directamente a Estados Unidos a hacer el doctorado de meteorología allá, sino que antes de eso tuve una beca a Francia para hacer lo mismo que hacía este profesor francés. Él me llevó para allá y estuve trabajando en estos mismos problemas de influencia de la atmósfera en la propagación de ondas de radio. Incluso cuando volví de Francia estuve trabajando un tiempo en Entel como asesor
tuve un curso de propagación de ondas en la Universidad Técnica del Estado en ese tiempo, el año 71, 72, así que no fue un paso así a la meteorología 100% de un día para otro. Después, claro, y ahí el 73 ya me fui al doctorado en meteorología, y ahí sí que terminé con todo lo que era ingeniería eléctrica, digamos, y programación. No se podrían hacer las dos cosas. No, pues no, había que optar por una. Claro. Mira, qué entretenido. Pero actualmente ya definitivamente te dedicas a la meteorología y te dedicas a toda la interacción océano-atmósfera. También hay varios temas interesantes que nos puedes contar. ¿Cuáles son como los temas que más te han gustado de los que has tenido que trabajar? Bueno, a ver, así por gusto, yo diría que fue la parte de que tú mencionaste, interacción oceano-atmósfera, porque siempre el fenómeno del Niño, estuvo en el origen ya en mi tesis de doctorado en Estados Unidos, me metí un poco con el Niño, y ese es un caso típico de interacción oceano-atmósfera en que las cosas se retroalimentan, ¿no? En la zona ecuatorial, tropical. Ahí es fácil que conversen la atmósfera con el océano, y ese fenómeno me llamó mucho la atención. Y después, eso estaba muy conectado con las urgencias, porque se decía que con el Niño paraba las urgencias en la costa de Chile y Perú. Entonces, la urgencia costera fue otro de los temas regalones, y eso hasta el día de hoy. Así que eso por gusto, pero justamente en el SEASA tengo que trabajar en cosas también que tienen que ver más con el agua, ¿no? Con las precipitaciones, claro. Y eso me ha llevado a abarcar varios temas, pero todos los podemos encajar dentro de lo que se podría llamar dinámica regional del clima, ¿no? Es decir, clima regional, es una escala más chica que el clima y la meteorología de escala sinóptica, sino que es una cosa más focalizada, ¿no? Y bueno, estoy... ¿Y en qué estás trabajando en estos momentos, Pepe? En estos momentos, a ver, tengo dos temas. Uno tiene que ver con paleoclima. Ya. Resulta que estamos estudiando el clima del pasado en la parte andina, entre La Serena y Santiago, más o menos, ¿no? En la cordillera, la alta cordillera. Resulta que ahí hay registros de polen. Hay unas lagunas en esa zona, lagunas pequeñas, en las cuales se ha obtenido registro de polen. Entonces, lo que estamos haciendo ahí con la Vale, que ustedes la conocen, estamos tratando de calibrar cómo ha variado la cobertura vegetal usando datos satelitales, NDVI en particular, y comparando cómo ha variado el clima actual en cuanto a temperatura y precipitación. Entonces, estamos calibrando esa función NDVI versus temperaturas y precipitación, para, con los registros de polen que hay, ver si podemos reconstruir el clima del pasado. Así que es una cosa interesante. Qué simpático. Pero hemos tenido que meternos con la vegetación un poco, pues, que no es un tema que uno domine. Es completamente, claro, nuevo con respecto a lo que habías trabajado toda la vida. Claro, claro. Claro, y complejo trabajar con el NDVI sobre todo, porque los datos creo que no están todos libres. Me tocó hacer algo con vegetación en algún minuto también, dentro de todas las cosas. Sí, claro. Fue aplicando un poco de inteligencia artificial, estábamos tratando de hacer predicciones con eso. Así que, pero es súper complejo el tema, pues, súper complicado. Claro, claro, pero es una herramienta que hay que sacarle el máximo provecho, porque en esas son pocas observaciones y no hay nada, sobre todo, muy sistemático. Hay gente que describe más o menos cómo ha evolucionado la vegetación en diferentes alturas, pero no hay nada así sistemático que uno pueda decir, mira, ha ido variando año a año de tal manera. ¿Ya? Claro. No, y en general, claro, registros históricos ya sabemos que hay muy pocos
en Chile de mediciones de temperatura, de precipitación en general, como para entrar Sobre todo a arriba otras de los variables. 3.000 metros de altura Exacto. no hay prácticamente nada. Y otras variables que son aún más, a lo mejor, poco convencionales, como vendrían siendo la vegetación, que a lo mejor nunca se pensó que sería a lo mejor interesante monitorearla para posteriormente poder estudiarla. Claro, claro. No, si la vegetación tiene la ventaja de que es un elemento que integra variables climáticas, de alguna manera tiene memoria, digamos, y entonces es como cuando florecen los árboles frutales, por ejemplo, que tienen que acumular un cierto número de horas de frío, y esa hora de frío, una vez que acumulan, empieza el brote. Así que, bueno, toda la vegetación actúa un poco así. Sí. Mira, no tenía idea. Está simpático. Ese es el tema de la Vale, entonces la Vale está trabajando en eso ahora. Estamos ahí tratando de terminar un paper que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Suele pasar. Claro, Oye, aprovechemos de mandar un saludo a la Vale, que la echamos de menos. Sí. Sí, oye, pero llámenla, conéctense con ella. Sí, no, yo creo que próxima entrevista. Sí, me Qué gusta. bueno, Sí, qué bueno. Ya Sí. tienen tema para hacer preguntas entonces. Sí, ya sabemos que está trabajando en esto. Pepe, ¿y nos decías que estabas trabajando en un segundo tema? Sí, el otro es uno que es una consecuencia ustedes conocieron a Lucía Scaff, supongo, ¿o no? Sí, a la Sí, Lucy. ya, la Lucy. Y con ella estamos tratando de definir de mejor manera ya con modelos, estamos usando el WRF, ella en particular, y la idea es ver cómo la circulación que hay cerca de la cordillera, en particular la circulación de barrera que se llama, los chorros de barrera, modulan la manera como se distribuye la lluvia con la altura. Entonces tenemos datos de una tormenta que medimos muy bien en la zona de Vicuña, y ahí estamos con eso generando un trabajo que también nos ha costado un poco sacarlo adelante. No. Sí, bueno, debe ser fácil tener también la información de esos fenómenos en particular, o sea, el hecho de tener que recurrir a modelarlo, probablemente no hay mucha información de las tormentas tampoco. Claro, y fue una tormenta que pasó muy rápido, fue un día, pero que dejó bastante precipitación. Fue una tormenta fría también, que incluso cerquita de Vicuña, donde estuvimos trabajando, había nieve, en los cerros se veían ahí al lado. Hay que haberse visto hermoso. Claro, y bueno, en general, todos esos son temas que tienen que ver con La Serena, fundamentalmente. Que de alguna manera también la meteorología no tiene fronteras, así que si sirve para La Serena, sirve también para Concagua, sirve para el Valle del Maipo, etc. Esos son los dos temas en que estamos trabajando en este momento, en realidad. Ya. Pero fuera haciendo mucha difusión de la ciencia, me encanta la difusión, así como a ti, Cris. Y en eso siempre estamos tratando de cooperar de alguna manera. Ay, entonces este puede ser el inicio. Pepe, quizás te arrepientas de lo que acabas de decir. Sí, bueno, la que está mucho más cercana a esos temas en general es la PAME. Un poquito más, pero... Sí, pero de hecho esta semana sacamos un post sobre el niño, también estábamos trabajando sobre el gusanillo, y a mí me tocó el de circulación atmosférica, porque la idea era justamente, porque estamos en el mes de la Tierra también, aprovechar las semanas para poder enseñar sobre alguno de estos tópicos en particular. Así que también hemos estado haciendo harta difusión de estos temas esta semana. Sí. Qué bueno. Es bonito, sobre todo lo que tenga que ver con interactuar con cabros de las escuelas, por ahí, mientras más rurales mejor, es muy entretenido. Sí, es otra experiencia también. Sí, es lindo. Sí. Y a propósito de los posts que tuvimos esta semana, la semana como más de la atmósfera, también comentamos dentro de las publicaciones que hicimos sobre la vaguada costera. Y el profesor acá
Pepe Rutland, ¿es el hombre vaguada costera? ¿Se podría decir? No, pero fue uno de los que empezó con el tema, sí. Pero uno de los que, claro, de los que empezó con el tema y por Dios que, sobre todo en la zona central, en Santiago, se menciona mucho la vaguada costera, sobre todo en esta temporada, en invierno. Entonces, si nos podrías contar en este live, ¿cierto? Tu experiencia, todo lo que has trabajado más o menos, cómo surgió el tema de interesarse por este fenómeno y cuál sería en el fondo la condición especial que tiene la zona central para que se provoque y se produzca este fenómeno. ¿Cuál es la historia detrás de la vaguada costera? Bueno, todo esto empezó por ahí por los años 71, 72. Hicimos las primeras campañas de medición aquí en Santiago. Era justamente en el campus de agronomía de la Chile. Ahí hicimos unos radiosondeos. Eran cautivos porque hacerlos libres era muy caro, así que lo amarramos a un globito cualquiera nomás y ahí subíamos y bajábamos las ondas. Y ahí monitoreábamos además la contaminación nosotros mismos. Teníamos unos filtros por los cuales pasaba el aire, que teníamos un valor horario de esos filtros automáticos del sistema. Y bueno, y además con los datos que nos enviaban desde el ministerio en ese tiempo, no sé a cargo de quién estaba la contaminación, no había ni CONAMA, ni Ministerio de Medio Ambiente, nada de eso. Pero bueno, alguien se encargaba y nos daba los datos y descubrimos que los episodios de contaminación atmosférica se daban en condiciones de baja presión. Y eso era algo totalmente nuevo, porque uno leía los textos y siempre los episodios de contaminación atmosférica se daban en condiciones de anticiclones fríos. Entonces eso nos llamó mucho la atención y les llamamos en ese tiempo sistemas de baja presión no asociados con el frente polar. Ha sido un nombre bien largo porque todavía no le habíamos puesto bajas costeras. Claro. Pero al poco tiempo, leyendo literatura de cosas que se hacían en Sudáfrica, ahí sí que tenían bajas costeras, pues dijimos, pero si esto es lo mismo. Claro. Entonces, en la costa occidental de Sudáfrica, que corresponde a la costa nuestra, ahí, claro, ahí el continente no se extiende mucho más allá de los 30 grados de latitud, pero el fenómeno era muy parecido, así que ahí adoptamos el nombre de bajas costeras. Ahora, claro, en Santiago la baja costera es muy importante porque en la fase de entrada de la baja costera se producen vientos que bajan por la cordillera. Y eso ocurre inmediatamente después de un frente. Por ejemplo, hoy día mismo, en este preciso momento, más bien anoche, hay un raco espectacular en el Cajón del Maipo. El raco es el viento que baja por el Cajón del Maipo, que es un viento caliente, y cuando eso se pone sobre la ciudad de Santiago, que está fría, ¿no? Aquí hemos tenido mínimas cercanas a 0 grados, se forma una tremenda inversión térmica, que eso es lo que limita la difusión de contaminantes. Entonces, ahí la baja costera tiene un papel muy importante. Y nosotros por ahí, por el año 81, publicamos algo en una revista que tenía el departamento, que era subsidencia forzada por la ladera andina. Y quien la forzaba eran las bajas costeras. Entonces, ahí tuvimos una primera aproximación al problema de mezclar la contaminación o justificar o explicar los días de alta contaminación a través de este fenómeno. Así que bueno, desde entonces ya se hizo popular la agua costera, ahora le echan la culpa de todo. Sí. Cualquier cosa que la agua costera. Sí, le echan la culpa de todo. Y bueno, junto con la vaguada costera, en configuraciones similares, de hecho, los mismos días en que suele ocurrir la vaguada costera, y que ocurre este fenómeno en Santiago, suele también estar asociado a otro fenómeno, que es un poquito más al sur, y que tiene que ver con lo que yo estudié en mi tesis, que es el gusanillo. El gusano de neblina, ¿cierto? También
es otro fenómeno que estaría de alguna manera, esto quedó en veremos en verdad, pero que estaba relacionado a los fenómenos de la configuración, ¿cierto?, de la baja costera en la zona central y cómo eso también contribuía a que se desarrollara esta neblina en el valle. Y aparte de la neblina del Valle Central tú también has estudiado un poco los fenómenos de neblina en el norte, la Camanchaca, respecto de los fenómenos que tienen que ver con la formación de neblina, tanto en la costa, por ejemplo, en los sectores de donde trabajas en el SEASA, en la Serena, en la cuarta región y hacia el norte, y en general la formación de neblina en general. ¿Cómo podríamos sacarle a lo mejor más provecho del que históricamente se conoce de estos atrapanieblas, como por ejemplo para ayudar a paliar un poco la sequía actual? Buena pregunta. Mira, claro, yo veo la relación, ya no me acuerdo mucho de tu tesis, pero hay dos fases en la vaguada costera. Hay una fase delantera, digámoslo así, en que el cielo está despejado, en que tenemos estos vientos que descienden de la cordillera, aire caliente que se establece sobre la ciudad. En el sur también hay, más al sur incluso hemos visto fenómenos parecidos hasta en la zona de Aysén, en que ya se habla de puelche. El puelche es un viento que baja por la cordillera también y que tiene características similares. Pero bueno, entonces cuando aumenta el fenómeno del gusano, supongo que es cuando entra la niebla. Eso pasa también aquí en Santiago, en el aeropuerto, que se empieza por ahí la niebla generalmente. Y es la fase segunda de la vaguada costera, cuando entra la neblina. Y de hecho muchas veces la gente habla de la vaguada costera pensando en esta última fase, que es cuando Claro. Cuando digamos pasa la parte delantera, que es despejada, es cálida, con presiones bajas, y sube la presión y entra la nubosidad costera. Esta nubosidad costera es la nubosidad que caracteriza el centro de alta presión del Pacífico, que es una especie de escudo nuboso que abarca una buena parte del Pacífico sureste, y que cuando está la baja costera o la vaguada costera, viene en la fase trasera, como digo, esta cuña de nubosidad que se mete por los valles o por las partes más bajas de la cordillera de la costa. Bueno, y esa tiene que ver con la Camanchaca. Justamente hay colectores, ¿no es cierto?, de esta agua, que son mallas, que se ponen a una altura de, bueno, entre 500 y 800 metros de altura más o menos, que es la zona donde incide mayormente esta nubosidad. Y ahí uno puede recoger o cosechar esta agua. Hay muchas técnicas. Yo diría que en este momento, en lo que hemos estado trabajando también, que es otro tema que, claro, no está en este momento de actualidad, digamos, pero que trabajamos mucho el año pasado y los últimos 3 años, que es cómo poder medir el contenido de agua líquida de estas nubes y cómo poder estudiar la variación estacional y más allá todavía de eso, poder ver cómo podría variar en el futuro, porque por supuesto es un recurso de agua que, si bien no es un recurso para usar el agua en cualquier cosa, pero sí para consumo humano, para agricultura, es muy importante en toda la zona costera. De hecho, tuvimos un proyecto que terminó el año pasado, que estudiábamos justamente la zona de los bosques relictos que hay, Taliná y Fray Jorge, que son bosques de neblina en que la nubosidad persiste por mucho tiempo. Y justamente un resultado de ese trabajo fue que además de la vaguada costera, que permite la entrada de esta nubosidad en ese momento, hay neblinas orográficas. El mismo viento del sur-suroeste produce en los cerros nubes orográficas que están nada más que ahí, el resto puede estar despejado, y eso ayuda a mantener precisamente estos bosques. Entonces, un tema bien fascinante. Yo creo que eso va a haber que estudiarlo bien, el aspecto, digamos, de científico, pero además hay un aspecto tecnológico, porque resulta que estas mallas captadoras
duran poco tiempo. Justamente porque hay unos de repente temporales de viento norte en esa zona que la están abajo, y yo creo que hay mucho que desarrollar en términos de estructuras más resistentes, en términos de mallas más eficientes, porque las mallas no son muy eficientes, colectan del orden del 40%, pero hoy en día se ha visto que hay otros diseños que permiten mejorar esa eficiencia. Entonces hay harto que investigar en ambos aspectos, digamos, el aspecto de ciencia y el aspecto tecnológico. Ya tenemos un saludo desde el live. Un saludo. Pensé que teníamos preguntas, pero saludamos a quienes nos están mirando. Saludos a Michelle y a Claudia. Michelle y Claudia. Sí, a Claudia también. Bueno, entonces yo creo que es importante, como justamente dentro del tema de la sequía, es que ahora nos estamos enfrentando a una de las sequías, la mega sequía en la zona central, pero se puede decir de que esto es como uno de los eventos más significativos que hemos visto en Chile en los últimos años, quizás los últimos 20 años, por ejemplo. Claro, bueno, yo creo que sí, yo creo que sin duda ha sido una sequía muy fuerte, muy intensa, y lo peor de todo es que ha ido este fenómeno en línea con lo que pronostican los modelos climáticos, que simulan lo que pasaría cuando aumenta la concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, como va en la misma línea, no tenemos mucha esperanza de que este ciclo seco cambie drásticamente. Así que lo más probable es que la cosa siga así. Pero hay otro aspecto ahí que también empeora todavía las cosas, porque además de la sequía, estos modelos predicen que va a haber un aumento de los eventos extremos de precipitación. Es decir, yo puedo tener un año seco con poca acumulación anual, digamos, pero un par de eventos muy, muy fuertes de precipitación que producen erosiones, remociones en masa de cerros, aluviones, etc. Y eso es algo que también es preocupante, porque es agua que cae en mucha cantidad en poco tiempo y es difícil poder recogerla y guardarla para poder regar, por ejemplo. Ahora, otro fenómeno que también empeora la situación es que con el aumento de temperatura que se ha registrado a medida que uno se adentra, no sé, desde la costa hacia el interior, ese aumento de temperatura tiene consecuencias en el sentido de que hay mucha pérdida de la poca agua que hay por evaporación y evapotranspiración, sublimación en el caso de los glaciares, y también que tiende a elevar la isoterma cero, es decir, que cuando hay un evento de precipitación, la zona en que puede haber acumulación de nieve está cada día más arriba y por lo tanto escurre mucha agua por los valles cordilleranos y eso también es peligroso, porque esos valles funcionan muy bien cuando hay nieve, pero cuando llueve ahí el agua se acumula muy rápidamente en las quebradas, en los ríos y también nos causa problemas. Entonces, yo diría que no hay muy buenas noticias en ese sentido de lo que podemos esperar hacia adelante. O sea que podríamos decir de que justamente este podría ser uno de los mayores efectos que se ha dado por el daño y la contaminación que se está generando a nivel planetario. Bueno, no, que ahí hay dos cosas que yo separaría, a pesar de que tienen que ver ambos con la actitud del hombre, digamos, el hombre y la mujer, por supuesto. El ser humano. El ser humano. O sea, una cosa es el efecto invernadero, que el dióxido de carbono no es un gas contaminante, es un gas que absolutamente neutro, y de hecho nosotros cuando respiramos, ¿no es cierto?, lo que exhalamos es fundamentalmente eso, anhídrido carbónico y vapor de agua. O cuando uno se toma una bebida gaseosa, está tragando dióxido de carbono. Eso no es un elemento contaminante, pero sí es el que produce, junto con otros gases que están en una concentración menor, producen este efecto invernadero, que es el calentamiento de la superficie y la troposfera, digamos, la atmósfera baja. Y eso es lo que genera todos estos cambios en el clima global que estábamos recién comentando, sobre todo para la parte nuestra, la parte de los subtrópicos.
Pero además de eso hay un problema de contaminación de todo tipo, digamos, desde los plásticos en el océano, ¿no es cierto? Que también a la larga nos van a producir daños importantísimos en los ecosistemas marinos. Estamos hablando de la contaminación urbana, la contaminación industrial, partículas que se emiten, gases que se emiten. Y eso también es parte de la actividad humana, que si bien no explica el calentamiento global, pero explica también una serie de otros daños a los ecosistemas y a los servicios que producen estos ecosistemas, de tal manera que ahí también estamos produciendo unos desequilibrios tremendos que nos van a pasar la cuenta en algún momento, si es que nos la están pasando ya ahora. Así que hay dos aspectos ahí que hay que revisar mucho. Es poco lo que podemos hacer para disminuir, digamos, drásticamente lo que es la concentración de gases de efecto invernadero, porque ya en muchos aspectos el daño está hecho. Y bueno, y de alguna manera, mientras no se convierta toda la generación de energía, por ejemplo, en energía renovable, sustentable, se va a seguir quemando petróleo. Y eso, digamos, es uno de los factores más importantes en este caso. Pero yo diría que la parte de contaminación es donde nosotros tenemos mucho que hacer. Hay que educar, ¿no es cierto?, a los cabros en los colegios, de que es algo que también tiene que ver con la actitud de cada uno. Si cada uno empieza realmente a tomar conciencia de esa preocupación y se preocupa de reciclar la basura, se preocupa de optimizar el uso del agua, todas esas cosas, bueno, yo creo que eso es algo muy importante que hay que promover. Y lo demás, bueno, en lo que podemos mitigar el calentamiento global, que son en general pocas cosas las que están al alcance del ciudadano común, si podemos adaptarnos lo mejor posible a los cambios que vienen. Y eso también pasa por tomar conciencia del valor del agua, por ejemplo, que es algo fundamental. Sí, yo creo que todos en general pensamos lo mismo, o sea, como que el cuidado finalmente depende de nosotros. Y que harto se ha dicho sobre el tema de la pandemia, sobre todo, que por disminuir el trabajo en el fondo y estar casi gran parte de la población en cuarentena o sin trabajar, varios han dicho de que quizás se podría ir mitigando de a poco el cambio climático, o sea, el calentamiento global más que nada por la emisión de gases de efecto invernadero. Pero eso es tan así porque basta con que vuelva nuevamente el sistema tal como estaba siempre y los niveles de gases de efecto invernadero van a volver a aumentar. Claro, no, si por ese lado, digamos, lamentablemente, aunque se parara la emisión de gases en este momento, ya la concentración que hay es suficientemente dañina, digámoslo de alguna manera. Por supuesto que el calentamiento global también tiene límites, ¿no? Porque todos los ecosistemas, el problema central que tienen es que no pueden adaptarse rápidamente, ¿no? Todos estos sistemas, a través de las edades geológicas, han habido cambios de temperatura en la Tierra tanto más importantes que este, pero había más tiempo para adaptarse. Entonces, ahí se ve una cosa que es sin vuelta, digamos, ¿no? Se puede llegar tal vez, como están promoviendo, a calentamientos adicionales a lo que tenemos de 1,5, 2 grados, pero eso va a minorar el problema, pero no lo va a resolver. Y tampoco la bioingeniería como esa que pretende, qué sé yo, congelar el dióxido de carbono y meterlo en el fondo del mar, esas cosas tampoco funcionan. Porque va a estar cualquier problema de un volcán submarino, de cosas de ese tipo, para que el problema ya lo volvamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, no, tiene que ser una actitud a nivel personal que fuerce a la gente que toma decisiones y hace política para que realmente nos pongamos las pilas en estas cosas. Sí, viene todo un cambio también en el uso de tecnologías y orientar todo también a que sea mucho más verde, pues mucho más amigable con el medio ambiente. En eso también viene una pregunta. Patricio Burra nos pregunta si
si hay otras tecnologías aparte de las mallas para poder captar el agua. Muy buena pregunta. Bueno, un saludo porque veo varios aquí, veo a mi exalumno, ¿no? Philips. Hola Philips, un gusto de verte por lo menos ahí en el chat. Claro, bueno, yo sé que hay, por ejemplo, en este momento ya no se piensa en mallas tipo Rachel, ¿no? O similares, digamos, entretejidas, sino que se piensa más bien en hilos de nylon que se ponen en estructuras tridimensionales, y además de eso se ha pensado en que si se aplica un campo eléctrico, ¿no?, a estos hilos, se favorece la eficiencia del proceso, porque la carga eléctrica ayuda a que las gotas se peguen en lo que hay una especie de coalescencia con estos hilos de nylon, y se mejoraría la eficiencia de todas maneras. Yo diría que hay avance en ese sentido. Yo no trabajo en ese tema, pero he sabido de que hay cosas que van en la dirección correcta. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que la estructura sea resistente al viento, porque justamente la famosa vaguada costera, para volver al tema, que tiene la culpa de todo, también produce, cuando la inversión de subsidencia baja mucho, la inversión, esta zona de calentamiento que hay en la troposfera, cuando desciende mucho, se forman corrientes, ondas atrapadas, y producen temporales de viento norte muy fuerte ahí, que han producido muchos daños en todos los experimentos que ha habido de captación de neblina. Entonces, eso es otro problema que no es menor y que hay que resolver también para poder tener sistemas estables de recolección de agua. Sí, últimamente igual se ha visto, por ejemplo, extracción de agua desde el aire, y hay como ciertas empresas que trabajan también en eso, pero nunca me he fijado en realidad esto, totalmente ignorante en el tema de la eficiencia que tienen estos sistemas, pues quizás tienen que estar en lugares que tienen mucha humedad también en la atmósfera. Claro, es lo mismo que pasa con el rocío, ¿no? Que alguna vez estuvimos investigando. Está pendiente. El rocío. Que algún día se retomará eso, ¿no, Prisi? Sí, pues, tenemos que retomarlo apenas termine la pandemia. De todas maneras. Bueno, en zonas costeras que son húmedas, cuando hay cielo despejado, que baja bastante la temperatura nocturna, se puede captar una cantidad grande de rocío, y eso también es un recurso que no hay que desestimar. Hay gente que está trabajando en eso ahí cerca de Fray Jorge, en Peral Ojo de Agua, por ejemplo, que es uno de los lugares en que se han dedicado a eso. Estuvimos en Los Vilos contigo hace un tiempo atrás también en la escuela, en que tenían sus experimentos en ese sentido. Y uno ve en general en las mañanas, ¿no es cierto?, cuando está relativamente despejado, que por todos los tejados corre agua y se ve la huella que dejan al caer en el suelo. Así que ahí hay un recurso que, claro, uno dice, pero ¿cuánta agua es eso? Bueno, pero todo ayuda, digamos. Si podemos aprovechar de guardar el agua de lluvia las pocas veces que llueve, utilizar estas fuentes como el rocío y las cabanchacas para regar, para la agricultura, para el consumo básico, yo creo que hay que recurrir a eso. Bueno, de hecho, retomando el tema que decías de los vilos, la profe, la Berito, que es profe del Liceo Nicolás Lose allá en Los Vilos, ella había hecho este experimento y justamente ganó un premio Explora, gracias a nuestra asesoría también, que la estuvimos ayudando ahí para que presentara el proyecto. Y en el fondo ellos lo que estaban usando era el agua que estaban recolectando a través de las cañerías, que usaban un sistema muy artesanal, solamente en baldes y en bolsas, de hecho, y lo usaban para regar las plantitas el huerto de gastronomía que tenían los alumnos ahí. Así que es un recurso totalmente utilizable y que, de hecho, es súper bueno. Exacto. Y también ahí hay tecnología, porque hay gente que se ha dedicado, por ejemplo, en la Universidad de La Serena, hay gente que ha desarrollado pinturas. ¿Tú te acuerdas que también nos acompañó a esa visita a Los Vilos? Pinturas especiales que permiten que el agua del
rocío, digamos, al condensarse el vapor en la superficie de los techos, cuando está con esa pintura es mucho más eficiente en recoger esa agua, ¿no? Y catalizarla a través de las tuberías y llevarla a un depósito. Así que también hay tecnología en ese sentido. Nos preguntan acá, Patricia nos sigue preguntando sobre, dice, ¿alguna idea de la eficiencia de un extractor de humedad, un deshumidificador comparado con las mallas? Bueno, de eso no sé nada yo, nunca me he metido en ese tema. Por supuesto, donde hay humedad hay posibilidad de sacar agua. La única técnica que uno conoce así de toda la vida es, bueno, si uno enfría, ¿no es cierto?, esa masa húmeda, para que en un momento se alcanza la temperatura del punto rocío y ahí tienes agua líquida. Pero de otras técnicas no conozco absolutamente nada, ahí sí que me pillaron, ¿no? Ahí hay que buscar nomás y ser un maker, como dicen acá en Valparaíso, los Claro. makers que andan innovando. Un desafío para la ingeniería local, entonces, para los futuros ingenieros. Ciertamente. Yo sé que hay gente que dice que efectivamente recogen agua del aire, digamos, el aire húmedo. Y bueno, ojalá que funcione también, todo aporta. Sí, pues, Exactamente. es necesario. Uso. Entonces, ¿qué nos podrías decir como justamente yendo en ese camino sobre la ciencia en Chile? ¿Qué podríamos decir? Como, ¿cuál crees tú que quizás es como lo que falta para poder desarrollar mejor la ciencia en Chile? Sí, bueno, claro. Hay bastante que decir. Yo creo que en Chile tenemos buena materia prima. Es decir, tenemos profesores, investigadores, técnicos que están muy bien capacitados, pero son pocos. En general somos pocos. Chile invierte muy poco en ciencia y tecnología comparado con otros países que han logrado desarrollarse justamente por eso, porque han invertido más. Tenemos esa materia prima, pero necesitamos más gente. Hay muchos buenos elementos que incluso Chile ofrece becas para estudiar al extranjero, doctorado, maestría, y que después que terminan no tienen un lugar donde volver. Entonces yo diría que hay que abrir en forma mucho más generosa puestos en las universidades, para lo cual se requiere financiamiento, para acoger a esa gente, aumentar los programas de postdoctorados, por ejemplo, también, que también contribuyen eficientemente a la investigación, y sobre todo fomentar, yo diría, ahí me voy al otro extremo de la pirámide, fomentar desde el principio el aprecio de la ciencia por parte de los estudiantes, sobre todo de ciencias, bueno, del área nuestra de ciencias físicas. Hay cabros muy interesados, hay cabros que tienen un potencial tremendo. En las escuelas rurales yo he visto cómo incluso inventan instrumentos para medir el viento con los elementos que tienen a mano. Y hay gente, y profesores, por supuesto, tiene que haber un buen profesor ahí que motive, pero yo diría que todo lo que es ciencia ciudadana hay que masificarlo, lo cual también requiere financiamiento. De esa manera vamos a tener gente que tiene una formación científica y que va a poder presionar de alguna manera a sus representantes en el Parlamento para que se mejore el presupuesto de ciencia en el país. Sí, pues lamentablemente ahora estamos viendo todo lo contrario, pues. Estamos viendo ataques a la antena 5G porque creen que se transmite la pandemia con eso, el coronavirus. O estamos viendo, no sé, terraplanistas, o sea, obviamente que necesitamos educar mucho más a nuestra gente y desde chicos, pues ahí se nota mucho la diferencia. Sí. Claro. Por Dios, qué importante. Tremendamente importante. Así es. Y bueno, yo creo que no solamente como en temas científicos, sino que también en mucho tema de comunicación. Esa es una de las cosas que se ha visto harto con las clases online, sobre todo, de cómo falta transmitir de buena forma las ideas, porque eso también es súper importante. O sea, si uno quiere llegar realmente a la gente y quizás generar un impacto,
hay que saber comunicar las ideas. Entonces, ahí es donde se va de la mano todo este lado de la ingeniería, de las ciencias más duras, con el lado quizás más artístico y mezclado también con el lenguaje. Claro, bueno, yo ahí tengo la experiencia de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde se ha puesto mucho énfasis en estos últimos años en la manera como se expresan los estudiantes, cómo transmiten sus conocimientos en una charla, por ejemplo, en un seminario, y cómo también al momento de escribir las cosas también se desempeñan bien, porque son cosas en que la ingeniería tradicional ha fallado, ¿no? Tal vez se ha transmitido mucho conocimiento profesionales, técnicos a los estudiantes, pero la manera de expresarse es fundamental y eso es algo que, bueno, simplemente uno piensa, claro, la gente cada vez lee menos, ¿no es cierto? Y al leer menos pierde esas habilidades. Yo diría que ahí la tecnología no nos ha ayudado mucho. Antes se leía mucho más que ahora. Ahora se consigue un resumen por ahí del libro y listo. Claro. Sí. Quizá yo ahí tengo mi discrepancia, porque yo era de las que no leía nada en el colegio, me cargaba a leer esos libros porque eran muy densos, pero después empecé a buscar libros que a mí me gustaban, pues, y ahí sí me volví buena lectora. Entonces, quizás ahí también cometemos un poco el error de decir como, ay, es que, bueno, mejor démosle el video en vez de que lean. Claro, no. Hay que hacerlo igual nomás. Claro. En mi época no existía. La capacidad de expresarse oralmente y por escrito va mucho con la lectura. Sí. Y eso hay que rescatarlo. Y en matemáticas, sobre todo, es súper necesario, sino cómo finalmente entendemos lo que nos están preguntando, no hay cómo. Exactamente, ¿no? Y todo. Para resolver cualquier problema necesitamos entender lo que estamos leyendo y poder comunicar después la respuesta de lo que sea que hayamos investigado, o que queramos proponer como solución tecnológica. Necesitamos comunicarlo. Exactamente. Muy importante. Es súper importante. Profe, pasando a otro tema, el 2018 usted fue elegido miembro de número en la Academia Chilena de Ciencias. ¿Cómo recibió esta nominación? ¿Lo percibió como un reconocimiento, aparte a lo que fue su trabajo, como una responsabilidad también como académico, como científico, como también como parte de seguir divulgando la ciencia? Bueno, a ver, ahí yo quiero aclarar una cosa. Yo pienso que llegó un momento en la Academia de Ciencias en que no había representantes del área de geofísica. Y a mí me pillaron volando bajo. Y claro, yo diría que fue ahí un poco, porque cuando se nombran los miembros, tanto correspondientes como de número de la academia, siempre se piensa en buscar cierto equilibrio entre las disciplinas. Entonces, bueno, a mí me tocó, por casualidad, estar en ese momento parando el dedo, yo creo, y por eso me nombraron en la academia. Ahora, en la academia hay gente muy buena, muy preparada. Yo he visto ahora con motivo de esta pandemia, investigadores que veo ahí en las reuniones que tenemos periódicamente, ahora por Zoom también, por internet. Gente muy preparada y yo creo que, bueno, yo siento más bien como una responsabilidad de hacer, digamos, hacerle mérito a esta representación que tengo en el área de la geofísica, ¿no? Y por otro lado, es cierto, eso de la difusión de la ciencia, hay también varias personas que se dedican a eso en la academia, y a mí me gustaría también meterme en ese tema. No ha sido fácil porque no nos reunimos tan frecuentemente, y fuera de las reuniones es poco lo que uno hace en los periodos intermedios, pero yo creo que es algo que sí, que me motiva mucho, y me gustaría poder dedicarle más tiempo.
Ahora, eso fue en un momento dado. En este momento hay otras personas más que han ingresado a la academia y ya no soy el único en el área de atmósfera, por ejemplo, en que está mi exalumno René Garró, por ejemplo, que está como miembro correspondiente también ahí, así que ya tengo compañía. Y muy buena compañía. Eso es la ciencia atmosférica, es ciencia de la Tierra en general. ¿Hay alguien más ahí del departamento de geofísica? No, yo me refería a geofísica, Ya. sismología, geofísica de prospección, pero en geología hay muchos miembros. Ya, geología hay más. Sí, geología está muy bien representada. Ya. Gente muy capaz, sí. Astronomía también. Yo diría que sobre representados. Hay varios. No, está bien, qué bueno entonces que ahí con el profe René también pueden hacer dupla en estos trabajos de difusión también de las ciencias atmosféricas que de alguna manera son, si bien yo siento que son súper importantes, son súper relevantes, todo el tiempo estamos hablando y sentimos realmente en nuestras vidas el impacto de lo que pasa en la atmósfera, y sin embargo es una de las disciplinas quizás que es menos conocida cuando uno entra a estudiar ciencia, como que ciencia atmosférica o tiene poca difusión. También uno pues, entra conociendo lo que está como quizás es más llamativo, o que a lo mejor también anteriormente ha tenido más difusión. Generalmente uno entra a ciencia y como ya las ciencias básicas, pero también está como dentro de los rockstar, astronomía, geología posiblemente, y la ciencia atmosférica de repente ahí falta un poco el trabajo que se está haciendo acá en Chile y la importancia que tiene de formar también nuevos profesionales. Claro. Bueno, yo diría que eso ha cambiado un poco, y ese es uno de los aspectos tristemente beneficiosos que ha tenido el calentamiento global, porque se han desarrollado investigaciones importantes en ese tema, en particular lo que tiene que ver con la megasequía, por ejemplo. Claro. Y eso ha significado que el grupo nuestro se ha dado a conocer bastante en los medios de comunicación. Que sé yo, además de René, está Roberto Rondanelli, que también aparece mucho en los medios. Por supuesto, la Maisa Rojas, a cargo de este centro que tenemos ahí, el CR2. Y yo diría que hemos salido más a la prensa, digamos, a la televisión, a estas reuniones de científicos, ¿no? En programas que a veces no son tan científicos, pero que hemos tenido presencia importante. Sí, está interesante el tema de ciencia atmosférica en general ahora, y claro, quizá se ha visto mucho más, pero también es bueno saber, o sea, que la gente sepa de que el clima también depende de la meteorología en el fondo, y eso quizás no todo el mundo lo tiene tan interiorizado. Claro, bueno, perdón. No, profe. No, yo voy a decir que esa separación en este momento es un poco artificial, porque realmente el estudio del clima ya no es como antes, que era estudiar cuáles eran las variables promedio en un periodo de 30 años, y en fin, y cómo se comportaba eso a medida que pasaba el tiempo. Hoy en día el clima es dinámica. El clima es dinámica y los modelos climáticos tienen, por supuesto, todas las ecuaciones que considera la meteorología, de tal manera que no hay una diferencia sustancial en eso. Yo diría que la buena meteorología ha ayudado a entender mucho mejor el clima que lo que habría sido de otra manera. Sí. Estaba viendo que tenemos una pregunta de Pablo, dice: ¿cómo avanzamos en ciencia si los que toman decisiones no consideran la opinión experta? Bueno, esa es una cosa justamente que hemos promovido en la Academia de Ciencia. De hecho, yo, digamos, creo que lo central ahí es que los científicos den su opinión, pero que no la den entre cuatro paredes, sino que
que esa opinión que va dirigida muchas veces a las autoridades, a los tomadores de decisión, sea también pública, de tal manera que si en algún momento hay que pasar las cuentas, ¿no? Se vea qué es lo que se consideró o no se consideró de la opinión de los científicos en las tomas de decisión. Yo creo que eso tal vez hemos sido un poco tímidos, yo diría, en dar nuestra opinión y no solo hacerla llegar a quien en ese momento tiene a su cargo el problema, sino que la opinión pública también se entere de eso y que pueda juzgar finalmente hasta qué punto se tomó en cuenta esas opiniones o no. Yo creo que eso debería ser una política un poco más agresiva de parte nuestra y que se sepa que tiene que ser así para que realmente nuestra opinión se haga valer de alguna manera. Tremenda pregunta para el cierre de nuestra querida entrevista, ¿eh? Así que muchas gracias, Pablo, por esa pregunta. Yo creo que el broche de oro para terminar. Y bueno, lamentablemente llegamos hasta el final, pero queremos agradecer totalmente, Pepe, que haya estado con nosotras. Muchas gracias. Y yo creo, bueno, darle las gracias a todos los que nos han estado escribiendo, que han estado muy atentos. Parece que son varios alumnos y hemos sido varios alumnos los que estamos ahí. Bueno, yo también les quiero dar las gracias a ustedes por esta oportunidad. Ha sido un gusto reencontrarme con ustedes. Igualmente. Desde el tiempo del magíster, que no nos veíamos, parece, más o menos. Y también me ha dado mucho gusto ver a muchos amigos, exalumnos, colegas en el chat. Entonces, ha sido realmente un placer para mí. Así que les agradezco esta iniciativa y espero que les siga yendo bien con estos programas. Muchas gracias, profe. Gracias, Esperamos tenerlo pronto otra vez por estos lados. Vamos a ver qué inventamos por ahí. Bueno, Pepe, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por sus comentarios. Recuerden que el video está en Facebook, en nuestro Facebook, así que lo pueden seguir revisando cuando ustedes quieran. Y si tienen otras dudas también pueden aprovechar de que nuestro grupo está conformado por una gran cantidad de meteorólogos, así que también trataremos de hacer lo mejor posible para responder las preguntas que tengan. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias, cuídense. Igual. A cuidarse, lavarse las manos. Chao. Chao. Chao, chao.